¿Y si te dijera que Perú esconde secretos geográficos tan extremos que los científicos del mundo entero siguen sin poder explicar algunos de ellos? ¿Y si te dijera que existe un lago tan alto que los aviones vuelan a la misma altitud que sus orillas, una montaña pintada de 7 colores que la nieve ocultó durante siglos, y un río que hierve en plena selva? Probablemente pensarías que exagero. Pero cuando lleguemos al dato número 15, te darás cuenta de que Perú no es simplemente un país sudamericano más. Es uno de los experimentos geográficos más extremos y asombrosos que el planeta Tierra ha producido en sus 4.500 millones de años de historia. ¿Estás listo? Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque estás en uno de los pocos canales donde cada video te hará descubrir algo completamente inesperado. Dato número 1. El lago navegable más alto del planeta, donde el agua y el cielo se confunden en el mismo horizonte. El lago Titicaca se asienta a 3.812 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Perú y Bolivia, y a esa elevación los aviones comerciales vuelan apenas unos cientos de metros por encima del agua. El aire tiene un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar, y sin embargo el Titicaca alberga más de 500 especies acuáticas, incluyendo una rana gigante que respira exclusivamente a través de su piel porque a esa altitud incluso los pulmones fallan. En sus puntos más profundos alcanza 281 metros. Si colocaras la torre Burj Khalifa en su fondo, el edificio más alto del mundo quedaría completamente sumergido. Los Huros, una comunidad indígena que lleva siglos navegando estas aguas, construyeron islas flotantes de totora que se hunden y reaparecen con las corrientes, como si el Titicaca decidiera mover sus aldeas cuando le parece conveniente. Este lago a casi 4 kilómetros de altura regula el clima de toda la región, generando sus propias tormentas, nieblas y mareas internas, indiferente a las leyes que gobiernan los cuerpos de agua del resto del mundo. Dato número 2. La montaña de los 7 colores que la naturaleza tardó 100 millones de años en pintar. El Vinicunca, conocido como la montaña de colores, se eleva a 5.200 metros en la región del Cusco. Lo que ves cuando llegas a su cima no parece real. Franjas horizontales de rojo intenso, amarillo azufrado, verde turquesa, blanco níveo, naranja oxidado y violeta profundo se extienden por las laderas como si algún artista hubiera pintado la montaña con una paleta imposible. Pero esto no es pintura. Es geología pura. Cada franja corresponde a una era geológica diferente, a millones de años de minerales distintos depositados uno sobre otro mientras los continentes se movían. El rojo del hierro oxidado. El amarillo del azufre. El verde del clorito. El blanco de la calcita. Y el violeta de la fillita, una roca tan poco común que convierte al Vinicunca en uno de los únicos lugares del planeta donde puedes verla en franjas masivas. Lo que casi nadie sabe es que durante décadas estuvo cubierta de nieve permanente y era invisible para el mundo. La reducción de los glaciares andinos la dejó al descubierto apenas en los últimos años. El clima le quitó la máscara a la montaña más colorida de la Tierra. Dato número 3. El río que hierve y que los científicos tardaron décadas en creer que existía. En el corazón de la Amazonía peruana fluye el Sanay-Timpisca, un río cuya temperatura promedio ronda los 86 grados centígrados y que en algunos puntos alcanza los 100 grados, el punto de ebullición. Tiene 4 metros de profundidad, 25 metros de ancho y se extiende por casi 7 kilómetros de agua hirviendo en plena selva. Lo más desconcertante es su origen. Para generar esa temperatura normalmente se necesita una cámara magmática volcánica muy cercana y el volcán activo más próximo está a 700 kilómetros de distancia. Los geólogos creen que el agua de lluvia desciende hasta fallas tectónicas profundas donde se calienta con el calor interno de la Tierra y emerge a través de grietas específicas del suelo amazónico. La Tierra misma usa el subsuelo de la Amazonía como una olla de presión y el Sanay-Timpisca es el vapor que escapa por la válvula. Los chamanes locales lo llaman el río que nació del sol, y después de conocer la ciencia detrás de su existencia, es difícil encontrarle un mejor nombre. Dato número 4. El cañón más profundo del mundo, donde el Gran Cañón del Colorado cabría 2 veces con espacio de sobra. Cuando la gente piensa en el cañón más profundo del mundo, piensa en el Gran Cañón de Arizona. Ese pensamiento está equivocado. El cañón del Colca en la región de Arequipa tiene una profundidad de 3.400 metros desde su borde hasta el río en su interior. El Gran Cañón del Colorado tiene 1.857 metros.
El Colca es casi el doble. Y no es el único que destroza ese récord. El cañón del Cotahuasi, también en Arequipa, alcanza los 3.535 metros, arrebatándole al Colca el título de más profundo del planeta. Para visualizarlo, si apilaras el One World Trade Center 6 veces una encima del otro, aún no llegarías al fondo. Las paredes del Colca cuentan 60 millones de años de historia geológica en sus estratos. Y en las corrientes térmicas que genera esta geometría imposible vuela el cóndor andino, con una envergadura de hasta 3,3 metros, planeando sin mover las alas sobre un abismo que parece tragarse el horizonte. No hay otro lugar en el planeta donde puedas pararte al borde de algo tan profundo y ver a un animal tan grande flotando sobre el vacío. Dato número 5. La selva que concentra más especies de aves que todo el continente europeo combinado. La región de Manú en el departamento de Madre de Dios alberga dentro de sus 1,7 millones de hectáreas una concentración de vida silvestre que los biólogos describen como lo más cercano al paraíso que existe sobre la Tierra. Solo en aves, el Parque Nacional del Manú ha registrado más de 1.000 especies distintas. Europa entera, con 51 países y millones de kilómetros cuadrados, alberga aproximadamente 800 especies de aves. Un solo parque peruano la supera. Manú desciende desde los Andes a 4.000 metros de altitud hasta la llanura amazónica a 300 metros, atravesando docenas de ecosistemas distintos en un espacio compacto. En 2019, una expedición de 2 semanas descubrió 36 especies nuevas para la ciencia en sus bordes más remotos. Es como si Perú hubiera comprimido todos los biomas del planeta dentro de un solo parque y lo hubiera sellado para que la ciencia nunca terminara de explorarlo. Dato número 6. Las líneas que se pueden ver desde el espacio y que llevan un siglo desafiando cualquier explicación racional. En la llanura desértica de Nazca, alguien trazó hace entre 1.500 y 2.500 años uno de los misterios más grandes de la historia humana. Las líneas de Nazca cubren más de 500 kilómetros cuadrados con figuras de proporciones colosales. El colibrí mide 93 metros, el cóndor se extiende por 135 metros de punta a punta, y todas fueron trazadas con una precisión que hoy, con GPS y drones, sería difícil de igualar. Lo extraordinario desde el punto de vista geográfico no es quién las hizo ni para qué, es el lugar donde las hicieron. La pampa de Nazca recibe menos de 20 milímetros de lluvia por año, el viento rara vez supera los 30 kilómetros por hora y el sol brilla casi todos los días sin excepción. En cualquier otro lugar del planeta esas líneas habrían desaparecido hace siglos. La geografía extrema de Nazca las convirtió en un museo al aire libre que el tiempo no puede borrar, como si la propia Tierra supiera que hay cosas que no deben desaparecer. Dato número 7. La cordillera que genera el clima de medio continente y cuya altura promedio supera la cima del Mont Blanc. Los Andes peruanos no son solo una cadena montañosa. Son la columna vertebral climática de América del Sur. La cordillera bloquea la humedad que llega desde el Amazonas y crea por sí sola la selva tropical más grande del mundo en su lado oriental, mientras que en su lado occidental genera algunos de los desiertos más áridos del planeta. Esta diferencia radical ocurre en distancias de apenas 200 kilómetros. El Nevado Huascarán, con sus 6.768 metros, es la cima tropical más alta del planeta. En sus glaciares hay burbujas de aire atmosférico atrapadas hace 670.000 años, registros climáticos de antes de que el ser humano existiera. Los Andes peruanos son en realidad 3 cordilleras paralelas con valles interandinos que crean microclimas tan distintos que en una sola jornada puedes pasar de temperaturas bajo cero a más de 30 grados sin salir del mismo departamento. Los Andes no son un obstáculo. Son el motor que alimenta de agua, suelo fértil y biodiversidad a la mitad del continente. Dato número 8. El desierto que está bordeado por el océano y que aún así es más árido que el Sáhara. La costa peruana parece una contradicción imposible. Tiene más de 2.000 kilómetros de litoral frente al Pacífico, y sin embargo el desierto que la bordea es uno de los más áridos del planeta. Lima recibe menos de 10 milímetros de lluvia al año. El Sáhara recibe en promedio 25 milímetros. La capital de 10 millones de personas es técnicamente más seca que el desierto más famoso del mundo. La razón es la corriente de Humboldt, una columna de agua fría que sube desde la Antártida enfriando el aire sobre el Pacífico antes de que llegue a tierra firme. Ese aire frío genera neblina densa pero casi nunca lluvia.
Sin embargo, esa misma corriente llena el mar peruano de nutrientes y convierte el Pacífico frente a Perú en uno de los caladeros más productivos del planeta. El mar que niega la lluvia a tierra firme ofrece a cambio una abundancia marina tan extraordinaria que Perú es uno de los mayores productores de harina de pescado del mundo. La geografía peruana siempre castiga con una mano y recompensa con la otra. Dato número 9. La ciudad construida en el único lugar del planeta donde ningún conquistador podría encontrarla jamás. Machu Picchu no está donde está por casualidad. Su ubicación a 430 metros en un filo de montaña rodeado por precipicios y envuelto en nubes fue una decisión calculada con precisión milimétrica. Desde cualquier dirección de acceso, la ciudad es invisible hasta que estás literalmente a sus pies. Las nubes la ocultan desde el aire. Los precipicios la protegen desde tierra. El río Urubamba que serpentea 600 metros más abajo corta cualquier ruta de ataque. Y sin embargo desde adentro, los incas tenían visión completa de los valles circundantes. Sus constructores aprovecharon las fracturas naturales del granito para extraer bloques in situ, diseñaron un sistema de drenaje que maneja el 60% de las lluvias de manera subterránea y alinearon templos con precisión astronómica para que el sol entre por el ángulo correcto durante los solsticios. Machu Picchu no fue construida en la montaña. Fue construida con la montaña, usando cada característica del lugar como si la naturaleza hubiera dejado las instrucciones y los incas simplemente hubieran sabido leerlas. Dato número 10. La corriente oceánica que perturba el clima de todo el planeta y cuyo nombre el mundo entero conoce. El Niño es el fenómeno climático más poderoso de la Tierra después de las estaciones y nace en las aguas del Pacífico frente a la costa peruana. Cada 2 a 7 años, los vientos alisios que normalmente empujan el agua cálida hacia el oeste se debilitan. El agua caliente regresa hacia el oriente y llega a Perú con temperaturas varios grados por encima de lo normal. Lo que ocurre después afecta a todo el planeta. Sequías devastadoras en Australia, Indonesia y África. Lluvias torrenciales en el desierto costero peruano que lo convierten en praderas verdes en semanas. Huracanes fuera de temporada en el Atlántico. Alteraciones en los patrones de lluvia de Asia. Todo generado por una variación de temperatura en el océano frente a un solo país. Los pescadores del norte peruano le dieron nombre hace siglos porque el agua se calentaba cerca de la Navidad. Lo llamaron el Niño. Sin saberlo, habían dado nombre al interruptor climático más poderoso del mundo. Dato número 11. La Amazonía peruana, el territorio más biodiverso que queda en el planeta y que aún guarda especies que la ciencia no ha visto. Perú tiene el tercer territorio amazónico más grande del mundo, con más de 60 millones de hectáreas de selva tropical. Dentro de esa extensión existe hoy territorio que ningún científico ha explorado sistemáticamente. El departamento de Loreto, el más grande de Perú con 370.000 kilómetros cuadrados, tiene regiones donde los únicos seres humanos que han caminado son comunidades indígenas en aislamiento voluntario que el Estado peruano protege legalmente de cualquier contacto externo. No son rumores, son grupos humanos documentados por avistamientos aéreos. En sus ríos vive el delfín rosado, con hasta 2,5 metros de longitud, y el paiche, uno de los peces de escamas más grandes del planeta con más de 200 kilogramos. En los últimos 10 años se han descrito más de 2.000 nuevas especies procedentes de Perú. La selva peruana es el mayor archivo vivo de la historia de la vida en la Tierra, y todavía estamos leyendo sus primeras páginas. Dato número 12. El volcán que los arequipeños miran cada mañana y que los geólogos miran con una preocupación completamente diferente. El Misti se eleva perfectamente simétrico a 5.822 metros sobre la ciudad de Arequipa y casi 1 millón de sus habitantes. Es uno de los volcanes con mayor riesgo de América del Sur, no porque sea el más activo, sino porque tiene más gente viviendo directamente a sus pies que cualquier otro volcán del continente. Los arequipeños conviven con él con la familiaridad de quien comparte el vecindario con un gigante dormido. Pero los geólogos son claros, el Misti no está apagado. Está esperando. Perú tiene 16 volcanes potencialmente activos que forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la cadena volcánica más activa del planeta. La razón por la que Arequipa existe donde existe, rodeada de campos fértiles, es exactamente el mismo suelo volcánico que periódicamente recuerda a sus habitantes que toda esa fertilidad tiene un precio geológico. Dato número 13.
La fosa oceánica que corre paralela a las costas del Perú y que haría desaparecer al Everest bajo sus aguas. Frente a la costa peruana, a pocas decenas de kilómetros de la orilla, el fondo del Pacífico se hunde en la fosa peruano-chilena, la segunda más profunda del planeta, con 8.065 metros en su punto máximo. En ese punto del océano, si hundieras el monte Everest en el agua, todavía habría más de 1 kilómetro de océano sobre su cima. Esta fosa es la cicatriz directa del proceso que creó los Andes. El punto donde la placa oceánica de Nazca se introduce bajo la placa continental sudamericana, generando el empuje que ha levantado las montañas más altas del continente durante 25 millones de años y que sigue ocurriendo hoy. La diferencia de altitud entre el fondo de la fosa y la cima del Huascarán supera los 14.800 metros. Perú tiene el océano más profundo de su entorno y las montañas más altas del continente, separados por menos de 500 kilómetros. Dato número 14. El fenómeno que convierte el desierto costero peruano en un lugar donde la vida aparece de la nada. Las lomas costeras de Perú son uno de los ecosistemas más extraordinarios y menos conocidos del planeta. En pleno desierto, entre los meses de junio y noviembre, la neblina del Pacífico que no llega a convertirse en lluvia asciende por las laderas de los cerros costeros y alimenta un ecosistema completo que vive exclusivamente de la humedad del aire. Flores, helechos, musgos, insectos, aves y zorros aparecen en laderas que los meses anteriores estaban completamente áridas. Las lomas de Atiquipa albergan en temporada de niebla una densidad de vida comparable a la de un bosque tropical. Y cuando la neblina se retira, el ecosistema completo desaparece como si nunca hubiera existido. Es el único lugar del planeta donde un bosque aparece y desaparece de manera estacional, alimentado exclusivamente por nubes que nunca terminan de convertirse en lluvia, como si la naturaleza hubiera encontrado la manera de hacer crecer la vida exactamente en el límite de lo imposible. Dato número 15. El dato que lo explica todo. Perú es el único país del mundo que concentra 3 de los sistemas geográficos más extremos del planeta dentro de sus fronteras. Este dato resume todo lo anterior. La gran mayoría de los países tiene 1 o 2 biomas dominantes. Perú tiene la costa, la sierra y la selva, y esos 3 sistemas no son variaciones del mismo tema. Son mundos completamente distintos que en ningún otro país del planeta coexisten con esta diferencia de escala y esta intensidad simultánea. La costa peruana es uno de los desiertos más áridos del mundo bordeado por uno de los mares más productivos del planeta. La sierra contiene la segunda cadena montañosa más alta del mundo, con los cañones más profundos de la Tierra y volcanes activos que recuerdan que la geología no descansa. Y la selva peruana es parte de la Amazonía, el sistema biológico más complejo que existe, con ríos que hierven, biodiversidad sin rival y territorios que ningún ser humano del siglo XXI ha pisado aún. Estos 3 mundos no están separados por miles de kilómetros. Están uno al lado del otro, con transiciones tan abruptas que puedes pasar de la costa desértica a los Andes nevados a la selva tropical en un solo día de viaje. Ningún otro país en el planeta ofrece un contraste geográfico de esta magnitud en este espacio. Perú no es solo un país. Es el compendio geográfico más extraordinario que la Tierra ha producido. Ahí lo tienen. Perú no es simplemente Machu Picchu y el lago Titicaca. Es el país del río que hierve en plena selva y de los cañones que duplican en profundidad al Gran Cañón. Es la tierra de las líneas que el tiempo no puede borrar y de la montaña pintada de 7 colores que la nieve mantuvo oculta al mundo durante siglos. Es el lugar donde el océano genera el fenómeno climático más poderoso del planeta y donde la selva guarda secretos que la ciencia no ha terminado de entender. Si este video cambió la manera en que ves a Perú y al mundo, dale like y suscríbete para seguir descubriendo que el planeta es infinitamente más extraordinario de lo que nos enseñaron. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la realidad siempre supera a la ficción. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 15 datos te dejó más impactado?